Este sería el esquema general de la operación del chopper amplificador. Tenemos una señal de entrada, un multiplicador que sirve para modular la señal de entrada con una señal FCH. Luego representamos el ruido del amplificador por esta señal que se suma a la entrada. Tenemos un amplificador, el del esquema es idealmente sin ruido. Y finalmente otro multiplicador por el que se vuelve a utilizar la misma señal de modulación, y luego con un filtrador de paso de baja obtenemos la salida. Vamos a ver en más detalle qué ocurre aquí. Partimos de una señal de entrada VI, cuyo espectro será S sub I de omega, y supongamos que tiene aproximadamente esta forma. Por otro lado, tenemos la señal FCH en el esquema, que será un pulso cuadrado, o sea, una onda cuadrada con esta forma. La transformada de Fourier de esta señal FCH de omega tiene la siguiente forma: A pi por sumatorio desde n igual a menos infinito hasta infinito, excluyendo el término cero, de zinc de n pi medios por delta de omega menos n omega sub 0. Esto quiere decir que en el dominio de Fourier la señal de la que estamos hablando tiene esta forma: un pulso omega sub 0 en omega sub 0, otro en 3 omega sub 0, en 5 omega sub 0 y también en menos omega sub 0, menos omega sub 0, menos 3 omega sub 0, menos 5 omega sub 0. De modo que, volviendo al esquema, tenemos que si multiplicamos una señal de entrada por una señal moduladora FCH, que hemos dicho que tiene una frecuencia omega sub 0, tendremos una señal V1 cuyo espectro S sub 1 de omega tiene la siguiente forma. Si esto es la magnitud de S de J omega, esto es omega sub 0, esto es 3 omega sub 0, menos omega sub 0, menos 3 omega sub 0, tenemos que el espectro de S sub I se ha desplazado hacia omega sub 0 y menos omega sub 0, y luego se replica en los armónicos superiores. O sea que tenemos, este era el espectro original, y por efecto de la multiplicación por FCH en el dominio del tiempo, que es lo mismo que la convolución por la transformada en el dominio de Fourier, pues tenemos que desplazamos el espectro desde la banda base hasta omega sub 0 menos omega sub 0. De nuevo volvemos atrás. Si recordamos el esquemático, VI
FCH, tenemos que esta señal se suma al ruido del amplificador. El ruido del amplificador, que tiene un espectro de esta forma. De modo que en el espectro de la señal era omega sub 0, 3 omega sub 0, menos 3 omega sub 0, que hemos dicho que tenía esta forma. Ahora superponemos el ruido de la señal. Fijaos en que la frecuencia omega sub 0 que hemos utilizado para la modulación de la señal de entrada está por encima del codo que forma el espectro del ruido del amplificador, el codo en el que el ruido térmico pasa a dominar por encima del ruido flicker. A continuación, esta señal pasa por el amplificador y justo después vuelve a sufrir una modulación con una señal que es la misma que utilizábamos anteriormente. ¿Cuál es el efecto de esto en el espectro de la señal? Pues de nuevo tenemos un desplazamiento del espectro de la señal que ahora vuelve a estar en DC y el ruido que antes hemos muestreado centrado en las frecuencias omega sub 0, 3 omega sub 0, en los armónicos impares. Si nos fijamos, añadiendo un filtro paso de baja que tendría idealmente esta forma, pues esto nos permitiría extraer la señal con un nivel de ruido en DC, que es este, que está muy por debajo de los niveles que tendríamos si no hubiéramos cancelado el ruido del amplificador. Volviendo al esquema que teníamos al principio, una señal de entrada limitada en banda por debajo de la frecuencia que estamos utilizando en la señal moduladora, se multiplica a través de M1 y se obtiene una señal cuyo espectro está desplazado a las frecuencias omega sub 0, 3 omega sub 0, 5 omega sub 0. A continuación se añade el ruido del amplificador, la señal pasa a través del amplificador y, como hemos dicho, se vuelve a multiplicar por una señal de la misma frecuencia. El efecto de esto en el espectro de la señal es que vuelve a la banda base y a los armónicos pares, mientras que el ruido de baja frecuencia del amplificador ahora se queda en los armónicos impares de la frecuencia de la señal moduladora. Finalmente, con un filtro paso de baja, pues se consigue recuperar el espectro de la señal amplificada, a la cual se le ha añadido un ruido
que es del nivel del ruido térmico y no del nivel del ruido de baja frecuencia que teníamos, dominado en ese caso por el ruido flicker. En este esquemático tenemos una implementación con llaves CMOS y amplificadores operacionales del esquema de amplificador chopper que acabamos de ver. Tenemos la señal de entrada. Estas 4 llaves nos van a permitir hacer la modulación con la señal phi, que es cuadrada, y estas 2 llaves de aquí nos permiten realizar la demodulación. Si nos fijamos, tenemos aquí un esquema de amplificador no inversor y aquí un amplificador inversor con el fin de obtener una ganancia positiva en las 2 fases del chopper. El efecto del esquema de chopper en el ruido del amplificador lo podemos ver en estas medidas. Si nos fijamos, sin el esquema de chopper tenemos que a baja frecuencia el ruido dominante es el ruido flicker, mientras que usando el esquema de chopper el nivel de ruido que observamos a baja frecuencia es el del ruido térmico.